En este video vamos a implementar sustitución utilizando una etiqueta adicional en variables categóricas con Feature Engine. Importamos entonces el módulo Missing Data Imputers de Feature Engine como MDI. Cargamos entonces estas variables del set de datos del house price. Chequeamos los valores nulos. Separamos el set de datos en set de entrenamientos y prueba. Y luego llamamos nuevamente al Categorical Variable Imputer. En este caso, a diferencia del video anterior, no pasamos el método de imputación porque por default este imputador imputa las variables categóricas utilizando un valor arbitrario. Cuando implementamos el método fit, vemos que el método de imputación es agregar el string missing, que es el default, y en este caso encuentra las dos variables categóricas presentes en el dataset, que también podemos visualizarlas en el atributo variables. Luego hacemos imputador.transform y aquí pasamos el set de entrenamiento y lo que va a hacer es reemplazar los datos faltantes en las dos variables categóricas por el string missing, como puedes ver, por ejemplo, aquí. Si luego corroboramos la presencia de datos faltantes en el set de datos transformado, vemos que para las dos variables categóricas no hay más valores nulos. Como siempre, Feature Engine te permite especificar grupos de variables que querés imputar. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar el parámetro variables con la lista de las variables que queremos imputar, utilizando otra vez el Categorical Variable Imputer, y durante el método fit, en este caso lo que el imputador va a hacer es corroborar que esta variable sea categórica. Si lo es, va a quedar guardada dentro del atributo variables. Y luego, utilizando .transform, imputamos los datos faltantes en la variable basement quality, en este caso del set de entrenamiento, y aquí podemos corroborar que en el set de datos transformado, esta variable ya no tiene datos faltantes. Como siempre, Feature Engine puede ser acomodado dentro de las pipelines de scikit-learn. En este caso, vamos a imputar la variable basement quality con la categoría más frecuente, y la variable calidad de la estufa, si se quiere, con la etiqueta missing. Entonces, dentro del pipeline de scikit-learn, vamos a acomodar los dos transformadores. En el primero vamos a llamar al Categorical Variable Imputer de Feature Engine, y en este caso vamos a decir que el método de imputación tiene que ser frequent, para que impute con la categoría más frecuente, y aquí pasamos la variable que queremos imputar con este método. Y en el segundo paso vamos a crear el imputador con la etiqueta missing, en donde llamamos nuevamente al Categorical Variable Imputer con el método de imputación default, que es por el valor missing, y aquí indicamos la otra variable que queremos imputar con este método. Cuando hacemos fit, los transformadores van a corroborar que las variables indicadas son categóricas, y en el primer caso va a calcular la moda también de esa variable, es decir, la categoría más frecuente. Podemos navegar los diferentes imputadores utilizando el atributo nameSteps del pipeline de scikit-learn, pasando el nombre que le dimos en la pipeline en la celda anterior. Y acá vemos el nombre de las variables. Y luego, utilizando pipe.transform, transformamos el set de datos. Es decir, transformamos estas dos variables de manera que los datos faltantes de basement quality sean reemplazados por la moda o por el string missing en la variable fireplace quality. Y como ves aquí, estas dos variables categóricas ya no tienen más datos faltantes. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.